La cadena Democracia presenta Controversia. Pero estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Hoy queremos poner en análisis un tema vinculado con algo que tiene que ver con el conductor, con el peatón, con el usuario. Cuánto lamentamos un accidente y un atropellamiento al rector de la Universidad San Francisco de Quito, Santiago Gangotena, en Cumbayá. Pero ese es uno de los tantos hechos que ocurren, pero no el único. ¿Cómo enfrentar y superar los problemas de movilidad, el tránsito y el transporte público, la siniestralidad y la búsqueda de soluciones integrales al problema en las vías y las ciudades también? Esto es importante porque quiero presentar a nuestros invitados, a la directora de la Agencia Nacional de Tránsito, Pamela Mendieta, al presidente de Justicia Vial, Guillermo Abad, y al arquitecto Alberto Andino, experto y expresidente del Colegio de Arquitectos. Para ir de lo particular a lo general, quisiera empezar con el arquitecto Alberto Andino a propósito del problema de la movilidad en Quito, que no encuentra soluciones y ha habido más bien complicaciones por falta de estabilidad en las políticas y darle sustentabilidad. Precisamente conocemos que ha habido estudios que se han realizado, que le han costado al municipio de Quito, el caso del experto español Salvador Rueda, estudio de movilidad que lastimosamente no se han concretado. Quisiera empezar con este tema y luego avanzar en general con la movilidad. Arquitecto Alberto Andino, ¿cómo aprovechar los estudios que se han realizado y darle una salida a Quito en el tema de movilidad? Muy buen día. Gracias, Miguel, por la invitación. Saludos a Pame, a Guillermo. En realidad creo que hay que empezar tratando este tema que viene siendo ya recurrente en la ciudad. No nos olvidemos que el metro fue contratado ya hace cerca de 10 años en la administración de Augusto Barrera. Y desde cuando se contrató, siempre se habló, y todas las instancias municipales se ha hablado, de que lo que había que hacer es un sistema integrado de transporte. El metro no es más que una columna vertebral. Quito mantiene hasta hoy un sistema absolutamente caótico de transporte. Y lo primero que hay que decir es que esto ya se sabía que había que mejorar. Temas como reorganizar las rutas, plantear un sistema de caja única, integrado al metro o no, porque esto funciona no necesariamente con metro, pudo haber empezado a funcionar hace varios años. Siempre fue lo que desde el Colegio de Arquitectos veníamos pidiendo. Y yo les quiero compartir, en definitiva, algo que me parece que es fundamental ahora que inicia una nueva administración. Yo tengo aquí la presentación que esperamos que el nuevo alcalde también, yo he pedido que Salvador Rueda se reúna, aunque sea por Zoom, con Salvador. El municipio de Quito, en la época del alcalde Rodas, contrató un estudio integral de movilidad con la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, que es, digamos, la líder en Europa de la movilidad. Fue un estudio que tomó más de un año en realizarse con expertos internacionales, que se entregó al final de la gestión de Rodas. Cuando inició la gestión, el exalcalde Yunda, personalmente, yo hablé en el municipio también para, anecdóticamente les cuento,
hablé en el municipio sobre este estudio y no sabían nada. Pregunté por los dos técnicos que trabajaron. En toda asesoría internacional hay la contraparte nacional, que es la que se queda en ¿Y qué definitiva pasó con con este todo. estudio? ¿Pagó el municipio? Pagó el municipio a los dos técnicos que trabajaron durante año y medio en el estudio, los despidieron porque no renovaron contratos a nadie. Y hemos venido hablando de esto desde ese momento, ya van a ser más de 4 años, y siempre se ha dicho que sí, que el estudio está ahí, que lo han visto, pero la realidad actual es realmente desastrosa. Que el municipio diga que para poder usar el metro hay que llevar sueltos porque la forma de cobro no hay ni para dar el vuelto. Obviamente no hay sistema integrado de alimentadores, no hay un sistema integrado de movilidad. Todo lo que debía haberse hecho con tiempo no se ha hecho. Pero bueno, en definitiva, en general a mí me gusta llegar y decir y dar soluciones. ¿Y cuáles son las bondades de este estudio de movilidad que pudiera servir en la actualidad? Este es el estudio, una presentación que me envió Salvador es un estudio absolutamente completo, yo diría, a nivel de detalle, es decir, es de implementar, la fase es de implementar. Yo creo que he escuchado algunas expresiones del nuevo alcalde y parecería que hay estudios que no están terminados, esto está hecho. Entonces, de lo que se trata en realidad es un sistema bastante simple. Se trata del sistema famoso de macromanzanas, que es el sistema que se desarrolló en Barcelona, en el cual se hacen se hacen vías colectoras, las que ya existen, a distancias de más o menos cómo cruzar, y con esto se ordena el tráfico y el sistema planteado para Quito es una malla. Una cosa que es importantísimo entender es que no nos suceda lo que está sucediendo en Bogotá y que Salvador justamente está trabajando en Bogotá para reorganizar el sistema de Transmilenio y del metro, porque no se trata de generar alimentadores a las paradas de metro, sino un sistema integrado que es en rigor una malla ortogonal donde en el plano horizontal están los corredores troncales, que ya vamos a ver cuáles son, y una red de cruce que unen este-oeste, que Quito, por ejemplo, si uno quiere ir de la Universidad Católica a la Universidad Central, no hay cómo. No hay, en transporte público no hay cruces. Más bien se crean 60 cruces de tal manera que con una malla ortogonal como esta, que vista en términos más gráficos, uno puede desplazarse de un punto de la ciudad a cualquier otro punto de la ciudad con un solo transbordo. Es decir, que si yo me voy del punto más alejado al sur, sureste, al punto más alejado al sur, al noroeste, cojo una de las vías verticales, hago transbordo aquí y llego. Si voy por el metro para ir más rápido, igual del metro agarro y salgo. Es decir, es un sistema integrado de movilidad, lo cual supone una redefinición de rutas, obviamente supone una caja única, que eso es fundamental. ¿Qué es la caja única para los ciudadanos que no conocen esto? Es algo tan simple que en Buenos Aires funciona 40 años. Antes era caja, era una cajita donde ponían sueltos y el dueño del transporte, las cooperativas, los prestadores de servicio cobran por kilómetro recorrido. ¿Cuál es la gran ventaja? Que ya el dueño del bus no está corriendo carreras para tratar de solamente trabajar en horas pico, que a las 10:30 de la noche que salen de las escuelas nocturnas no hay servicio porque no le conviene al prestador del servicio, porque hay muy pocos, cobra por kilómetro recorrido. Y con eso permite reordenar toda la ruta. Por ejemplo, en la línea, en los que son los corredores horizontales, tenemos el corredor central del trolebús, la ecovía,
por la Avenida América que va hasta La Prensa, el corredor sur occidental por la Avenida Occidental, el corredor sur oriental ligado a la Avenida Oriental, el eje de la Mariscal Sucre, el eje de la Rumichaca, el eje de la Miraflores, el eje de la Marín y el eje de la Chitis, Amazonas, Real Audiencia, que son las colectoras y con 60 vías que cruzan, y todas existen, no supone ninguna inversión en infraestructura, sino que esto ligado además a una red que conecta la ciudad, aquí se ve un plano completo, estas líneas azules serían las vías conectadas a las estaciones del metro. Entonces, si yo voy de cualquier parte de la ciudad a cualquier parte, cojo un colector horizontal y me conecto a cualquier sitio. Y lo otro es la red integrada de transporte que tiene que unir también a todas las parroquias, que muchas son rurales, pero como Cumbayá, Tumbaco, son urbanas. Qué sé yo, el Tingo, Alangasí, la Merced, el Colibrí, el Choclo, el Tambillo, por el otro lado tenemos Guayabamba, hacia el lado norte, el Quincha, el aeropuerto, Carapungo, Carcelén. Es decir, la idea es que existe una conexión integral. Bienvenido a Guillermo Abad de su experiencia. ¿Cómo implementar esto que venimos hablando tanto tiempo, un sistema integrado de movilidad y darle una solución integral y sostenible en el tema movilidad? Muy buen día, Guillermo. Muy buenos días, gracias por el espacio, un enorme gusto saludar a los contertulios. Lo que se acaba de manifestar ya está establecido en la ordenanza 017, lo que menciona Alberto es muy cierto, es decir, esto ya estaba en el estudio de Salvador Rueda. Quizás, Alberto, quizás no has leído tú todavía la ordenanza 017, pero parte de los anexos y documentos que motivaron y que fueron los considerandos de esta ordenanza fue justamente gran parte del estudio de Salvador Rueda. Es decir, nosotros sí utilizamos estudio de Salvador Rueda, tanto así que el nombre de la ordenanza es Sistema Integrado de Transporte Público. Y justamente en una de mis presentaciones ante el Consejo Metropolitano utilicé estas mismas gráficas para demostrar lo importante de generar esa red y reestructurar las rutas. ¿Por qué razón? Porque en Quito tenemos muchas rutas longitudinales, además de ser demasiadamente largas, poco operativas, además son súper costosas. Consecuentemente, la reestructuración lo que establecía era que los buses que no están en demasía, sino que están mal distribuidos, se los redistribuya en rutas más cortas, generando esta malla que justamente acaba de mencionar Alberto y que está en el estudio y que determinan ciertas conexiones o ciertos transbordos que estaban inmersos dentro de una tarifa integrada de transporte. Es decir, irnos de norte a sur o de este a oeste o de norte a este, se podía hacer en base a una tarifa integrada. Para esto, como bien lo dice Alberto, se consideraba al metro como un sistema de columna vertebral donde se integraba superficie a través de un sistema también integrado de pago. Es decir, la integración no solo significaba integrarlo a través de un medio de pago, sino integrarlo de manera operacional, de manera física y obviamente medio de pago que en la actualidad todavía no se tiene, pero que está establecido en la ordenanza 017. Pero ¿cuál fue el problema real? Y esto creo que es importante que la ciudadanía y ustedes lo sepan. El problema no era técnico, ni nunca será técnico como se están trabajando las cosas en Quito. El problema es político. Este proyecto de ordenanza, basado en estos estudios que bien lo menciona Alberto y que se utilizaron en la ordenanza, y reitero, es cuestión simplemente de observar los considerandos, los anexos y los informes preliminares para que sustentaron la ordenanza, resulta ser que cuando se llamó al concurso para la reestructuración de rutas, que fue aprobado en la Comisión de Movilidad, se crearon mesas para la reestructuración de rutas, fue tratada esta ordenanza por más de 1 año y medio, ¿no? Y fue debidamente socializada. Cuando se lanzó el concurso, justo cayó el momento político, que todos lo conocemos, y trataron de endosar este proyecto de ciudad a un proyecto de administración nada más. Entonces, como era de tal o cual administración, no vale.
pese a que fue aprobado con sendas reuniones y con la socialización respectiva y con más de 25 reuniones en la Comisión de Movilidad, y en el Consejo fue debidamente debatido. Dijeron, la reestructuración no vale, y reformaron la ordenanza 017, más en fondo que en forma. Digo no en fondo porque prácticamente ratifican lo dicho en la 017, en la ordenanza 046 que reforma la 017. Pero cambian en forma estas partes estructurales, pero sí hay una reforma de fondo en donde la reestructuración de rutas la dejan en suspenso y le dan 18 meses a la Secretaría de Movilidad para que reestructure las rutas sin este estudio como el que estamos mencionando, sino prácticamente a dedo. Y en el caso del modelo de gestión, que es otro de los anexos de la ordenanza 017, como bien lo menciona Alberto, se establecía un pago por kilómetro recorrido, por cumplimiento de demanda y por inversión realizada, es decir, por los buses que se habían comprado. Es decir, se cambiaba ese perverso modo de gestión de pago por pasajero transportado a un pago con una fórmula que acabo de mencionar. ¿Esto qué iba a permitir? Que el Estado, que tiene la obligación de prestar el servicio, garantice el mismo independientemente del número de pasajeros que se lleve a tal o cual sector. ¿Qué quiero decir con esto? Que se iba a mejorar la cobertura y garantizar el servicio, así sea en los barrios periféricos que actualmente no se tiene. Esto de aquí, este modelo de gestión, también fue criticado y dijeron que no valía. Y miren ustedes, que hace menos de un mes fue ratificado el modelo de gestión por esta administración. Es decir, este proyecto de ciudad, que se lo quiso endosar a un proyecto netamente de administración, terminó perjudicando a los usuarios porque se dejó de implementar lo que dice la ordenanza 017 con su reforma a la 046 en estos 2 años, simplemente porque se lo estaba atribuyendo a tal o cual administración. Ese es el problema de Quito. El problema es que los proyectos de ciudad, sea metro, sea reestructuración de rutas, sea sistema integrado de transporte público, los quieren parcelar a administraciones y se deja la visión ciudadana, se deja la visión de ciudad y simplemente se trabaja en un tema netamente de carácter político. Tanto así, miren, que es tan político el tema que todas las personas que criticaron este proceso para luego ser ratificado resultaron ser candidatos a diferentes dignidades. Entonces, tratan de buscar una tarima política basado en un proyecto de ciudad para satisfacer un ego personal. Ese creo que es el análisis. De ahí estudios existen y creo que la nueva administración, si utiliza lo que ya está en la ordenanza, si empieza a aplicar lo que ya se sintetizó en estas ordenanzas con los estudios que bien se acaban de mencionar, creo que la ciudad puede tomar un nuevo rumbo en temas de movilidad. Bienvenida a Pamela Mendieta, directora de la Agencia Nacional de Tránsito. ¿Cómo contribuir a la solución? Porque si hay los planes, si existen los estudios, ¿por qué no viabilizar? ¿Cuál es su opinión? ¿Cómo ve la problemática de Quito luego para pasar al resto de problemas? Buen día. Buenos días con todos. Quito tiene ciertas particularidades detrás de su problema de fondo, ¿verdad? Pero nos olvidamos muchas veces que estos temas que le afectan a Quito y Guayaquil también terminan afectando al territorio nacional como tal. Antes de hablar un poquito del tema nacional, sí quería mencionar y ahondar un poquito en los temas que Guillermo mencionaba, porque sí hay una problemática detrás de la lectura del territorio, de la planificación, uso de suelo y el cruce con la movilidad para realmente entender qué es el resultado de espacio público que terminamos teniendo. Y cuando nosotros estamos pensando en estos planes y en estas ordenanzas y en estos temas, al final del día en realidad sí está la sociedad fuera de esto. Es decir, no hemos generado un espacio amplio donde pueda existir un trabajo más en la conciencia de los ciudadanos ecuatorianos, ya no solo quiteños, ¿cierto? Porque hay mucha migración igual de ciudades pequeñas a ciudades grandes, pero no hay esa conciencia del por qué
deberíamos implementar este plan de Salvador Rueda? ¿O por qué deberíamos asegurarnos que esta ordenanza 017 se efectivice y se ejecute? Entonces, detrás de esto tenemos un tema de no reconocer que todos los problemas que tenemos son un tema también de salud pública. El Ecuador, por temas de siniestros de tránsito, contaminación, falta de espacio público, termina teniendo un gasto anual de alrededor de 10.000 millones de dólares. Y estamos hablando que esto tiene que ver también con lógicas de cambio climático, de por qué la ciudad debería cambiar, de tener menos asfalto y más naturaleza, y esto entra dentro de todos estos planes, ¿no? Y en ese sentido, comentar que desde el gobierno central, desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y nosotros a través de la Agencia Nacional de Tránsito, estamos impulsando también la Política Nacional de Movilidad Urbana Sostenible, que va de la mano también de lo que tenemos ya en una ley. Está hablando ya de movilidad sostenible, ya no solo de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial como algo separado, sino algo que realmente te está llevando a cómo deberían planificarse y desarrollarse las ciudades. Las grandes, las pequeñas y las intermedias, ¿no? Y entonces, en ese sentido, será de importancia que la discusión sobre la política, la discusión sobre la ley y el reglamento a la ley orgánica de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial sea muy amplia y sea de tal manera que todos los ciudadanos puedan entender el por qué les beneficia este tema. Y si nosotros vamos ya a la especificidad del problema de Quito, es que al final del día tienes tú un porcentaje de población, alrededor del 20% de personas que se mueven en auto privado, incluido taxis, y ocupan un 80% del espacio público. Entonces, ahí está la parte que no solo es necesariamente ni política ni técnica, sino de sociedad, de realmente entender el por qué a todos nos beneficia tener un mejor transporte público, el por qué a todos nos beneficia que ese transporte público pueda moverse de manera eficiente y que nosotros sepamos en qué minuto va a pasar el bus por la parada. Entonces, todo esto realmente nos invita a que espacios como este puedan ser amplificados realmente en la sociedad y reproducidos muchas veces para que la ciudadanía pueda ir aceptando estos cambios, que no son tan fáciles cuando tenemos un chip que de alguna manera nos ha venido diciendo que el desarrollo o la modernidad tiene esta imagen que hoy vemos. Pero cuando hablamos, y lo mencionaba Miguel al inicio, cuando hablamos que tenemos espacios que pueden llegar a ser de una inseguridad vial tan alta, en zonas que en principio no son consideradas urbanas, pero que en su momento de desarrollo ya lo son, y que no podamos realmente trabajar en estas cosas sencillas porque no hay la política, porque no hay la visión detrás de estos temas, realmente la complejidad que se queda ahí, porque hay la posibilidad de avanzar en temas muy sencillos de diseño urbano que permitan poner siempre a la persona por delante y de esa manera realmente asegurarnos que nadie tenga que volver a sufrir un tema de siniestros de tránsito, ¿no? En el Ecuador son alrededor de 20.000 familias al año que tienen alguna situación de dolor frente a esto, sea por muerte de un familiar o por personas que se quedan con algún tipo de discapacidad. Y es una ciudad salvaje que no está realmente receptando la posibilidad de que personas con diferentes capacidades de movilidad puedan utilizar la ciudad de manera equitativa e inclusiva. Pamela Mendieta, ¿cómo impulsar esta política tan necesaria de movilidad y que se vaya superando, al menos sentando las bases para darle sostenibilidad? Existen algunas herramientas que se están planteando en la política con indicadores y metas a cumplir, pero lo principal es que realmente podamos reconocer qué proyectos son realmente sostenibles y qué proyectos nos siguen llevando en la dirección incorrecta de insostenibilidad. Eso a cada GAT le va a corresponder encontrar estos caminos, pero la política ya empieza a tener unos parámetros que ayuda a guiar esos pasos. Ahora nos toca realmente, de alguna manera, frenar, ¿no es cierto?, el proceso que hemos venido haciendo, un poquito cambiar de dirección y empezar a dar pasos pequeños hacia la posibilidad de tener espacios
más caminables, con mayor seguridad para la bicicleta y con espacio eficiente para la movilidad de transporte público. Si tenemos claro que eso es lo que realmente es la movilidad sostenible, creo que las ciudades van a tener una oportunidad real de mejorar su calidad de vida y también generar mejores oportunidades para todos quienes viven en ellas, ¿no? Como digo, pequeñas, medianas o grandes, las ciudades tienen la oportunidad de que con la visión de esta generación de espacio público y calmar el tráfico, podemos realmente encontrar un mejor futuro para el Ecuador en general. Arquitecto Alberto Andino, ¿cómo sentar las bases, darle sostenibilidad para esta movilidad que se necesita con una política que permita, insisto, darle sostenibilidad? Gracias, Miguel. En realidad nos está pasando con la movilidad lo que vemos que nos pasa a nivel nacional y en muchos de los temas. Somos expertos en decir, diagnosticar, pero en el cómo y exigir una acción inmediata es lo que no se hace. Bien dice Guillermo, esto se planteó, se terminó de estudiar, los estudios están ahí. Son estudios que llegaron inclusive a una negociación con todas las compañías de transporte en función de la red que estaba planteada. El punto es que máximo llegamos a una ordenanza y creemos que la ordenanza cambia la ciudad, cuando de lo que se trata es acción ejecutiva de las autoridades. Por eso me parece a mí que es muy importante estar hablando de esto, este momento que entra una nueva autoridad, porque lo que hace falta es una autoridad que implemente. Cierto es lo que dice Guillermo, el estudio está, y yo sí creo que el problema es técnico, porque si no estuviera, no supiéramos qué hacer. El problema es también que habiendo estudios llega una nueva autoridad y a lo mejor lo vuelve a hacer. Nunca Nuevos vale. estudios. Es que eso nos pasa todo el tiempo. Entonces, lo que mismo que está diciendo Guillermo, o sea, había la ordenanza 10.017 y fue modificada, ¿no es cierto? Es decir, lo que hoy tenemos es algo que no sabemos bien ni por dónde va. Llega el nuevo alcalde y a lo mejor lo que hace es volver a contratar estudios. Yo le he escuchado que hay que ver todavía, ver cuáles son las rutas que más se usen ya en el uso del metro. Entonces, y 4 años es nada. Yo creo que si algo podemos ayudar, en este caso al nuevo alcalde, no importa la tendencia política que tenga, a la final estamos aquí como ciudadanos para apoyar a que Quito salga de ese hueco, soluciones. La solución está ahí. Creo que es importante, ya deberíamos tener nosotros una caja única y un sistema integrado de movilidad, aunque el metro no hubiera funcionado. Si caso que esto funciona solo con el metro, es una red de movilidad. Eso es lo que nos ha faltado. Hemos perdido más de 4 años. Es una vergüenza. Y este rato se quiere inaugurar la columna vertebral sin tener ni siquiera conversado la forma, quién se hace cargo de cada una de las rutas. Porque tener el plano está bien, pero lo más importante es poner de acuerdo a los interesados, discutir el tema de tarifas, el resolver, porque también se echó abajo toda la línea que había de conexión con los valles, por ejemplo. Se hablaba de los metrocables. Yo estoy de acuerdo en que el único metrocable que funciona en términos económicos es el que va a Cumbayaya al aeropuerto, pero para subir a los barrios populares es fundamental. Se hablaba del metrocable de la Roldós. Allá mucho más funciona una línea de un trolebús directo con línea exclusiva y para subir a los barrios populares. El metro tiene que ser inclusivo. Todas estas cosas hay que coger y hacer. Si hay un estudio, yo creo que los primeros 100 días del próximo alcalde, con una ordenanza que mal o bien existe, existiendo los estudios en detalle, porque en una ordenanza, en anexos se podrá poner algo, pero ojalá las autoridades que hoy entran a dirigir inicien actuando, al menos integrando una zona, integrando al menos los 4 corredores horizontales. Es decir, ya tiene que haber un plan de acción. Miren, y no es solo un tema de transporte. Si vemos el estudio que también hizo Salvador Rueda, sí, un estudio integral, total de generación de espacio público, de condiciones ambientales,
de niveles de ruido, sostenibilidad, habitabilidad, indicadores más de 40 en todo el centro histórico, que es lo que se debería hacer para toda la ciudad. Igual no se hace nada. Siempre ha estado planteado en el centro histórico un proceso de recuperación de la vivienda para el centro histórico, por ejemplo. Nosotros, desde el Colegio de Arquitectos, se hizo un planteamiento, se hizo un inventario. Hay planos casa por casa de las 5.000 casas del centro histórico, listo para iniciar un plan de acción para que grupos de profesionales de un modelo de alianza público-privada entren a recuperar para la vivienda del centro histórico. Mira, Miguel, es un crimen que habiendo una ley que le dota de recursos frescos todos los años al centro histórico, que viene funcionando ya más de 10 o más, casi 20 años, que le generaba alrededor de 80 millones de dólares anuales cuando existía el Fondo de Salvamento. Luego con Correa se quitó esos fondos y más bien dicho, la ley es para el centro histórico, solo que va directo al presupuesto. Con eso se puede hacer bonos patrimoniales para la recuperación de la vivienda en el centro y tampoco se está haciendo. Hay una desarticulación total. El plan de uso y gestión de suelo que se aprobó hace poco en enero y que hace agua por todo lado, no reconoce la necesidad que ya en el plan de movilidad se plantea de integrar con vías. Es así, ahí hay que invertir las distintas centralidades que rodean a Quito. ¿Cómo puede ser posible que para irte, qué sé yo, de Pifo a alguna otra, qué sé yo, a Puembo, qué sé yo, hay una sola vía que es la ruta viva y no hay una red de movilidad que integre las centralidades? Esas cosas, por un lado se hace un plan de ordenamiento que lo que hace es definir zonificaciones. Cuando hablamos de que ahí debería haber un plan vial, que eso no les corresponde. Entonces, estamos en un momento de arranque. Yo creo que hay que partir de los estudios que ya existen, implementarlos. Los primeros 100 días en una administración municipal son fundamentales, hay que empezar haciendo. Siempre se ha dicho, hay que actuar localmente y pensar globalmente, o sea, lo que se hace tiene que ser en base de un plan, pero hay que empezar haciendo. Hemos hablado en otro programa contigo, Miguel, del tema de la recuperación integral de barrios, que tiene que ver también con conexiones de movilidad fundamental a toda esta red. Entonces, cada una de las instancias municipales que tienen que ver, por ejemplo, también la recuperación económica de la ciudad. Yo aquí quiero denunciar, si se quiere, que hay 360 proyectos aprobados en la entidad colaboradora de Quito, que son proyectos aprobados. Son el final de un proceso de inversión de un promotor, de una empresa que compró un terreno hace 2, 3 años, planificó y tiene listo el proyecto, o sea, que permite ya iniciar a generar empleo. Si son 300, son 1.200.000 metros cuadrados que están listos ya para entrar en producción, digamos, y por una norma totalmente burocrática se quiere echar abajo eso, porque ha pasado más de 30 días del trámite y hay una ordenanza que dice que si ha pasado más de 30 días tiene que volver a empezar. Esos son 1.800 millones de dólares listos para invertirse. No puede ser. Entonces, ¿cómo pueden ser estas cosas? Guillermo Abad, casi hemos estado en un círculo vicioso cuando se habla de la caja única. Finalmente lo que queremos son soluciones para finalmente bajar los niveles de siniestralidad, para la búsqueda de soluciones integrales. ¿Cómo se podría avanzar en este sentido en general para la movilidad? Quisiera hacer una acotación a lo que bien manifiesta Alberto. Es importante que la nueva administración tome lo que ya está hecho. Me refiero a la implementación de la ordenanza 017, porque claro, el estudio tiene que ser recogido en una normativa necesariamente para que se la pueda implementar. Caso contrario, solo queda a nivel de estudio. Entonces, necesariamente se tiene que recogerla en una normativa, que puede ser ordenanza, puede ser ley, como en este caso la propia ley y el reglamento general ya hablan de la relación entre la movilidad y el uso de suelo, que me parece magnífico. Pero estos estudios tienen que enmarcarlos en una normativa jurídica para que se lo pueda implementar. ¿Qué es lo que falta? La implementación. Y eso sí creo que va a ser una tarea
muy importante de la siguiente administración. Dentro de esa implementación también está la famosa caja común, que no es otra cosa que la administración y la gestión de todo el sistema de transporte público, ya no solo de un subsistema, como puede ser el caso del bus convencional que conocemos, o del metro o del trole, sino ya una gran caja común de ciudad. Y que esto va ligado con el modelo de gestión, porque ¿qué es lo que se pretende? Que todos los recursos de todo lo que generado por los pasajes llegue a esta caja común, que además está administrada por un software que se llama Sistema de Administración Global, ve el cumplimiento de los parámetros de calidad de servicio y paga en base al cumplimiento de estos parámetros y al modelo de gestión que mencioné, que es el pago por kilómetro recorrido, el cumplimiento de demanda y la inversión realizada. Y además el cumplimiento de los parámetros de calidad de servicio que están establecidos en la ley, y además en la ordenanza, que tiene además sus propios indicadores que miden estos parámetros. Cumplido aquello, entonces ahí se le paga. ¿A través de qué? De un fideicomiso que va determinando una prelación sobre la operación del sistema, primero operación y mantenimiento, y luego los demás rubros, que también están determinados en esta ordenanza 017 que acabo de manifestar. Ahora, esta caja común que genera un verdadero control del transporte, y además yo lo llamo una verdadera municipalización del transporte, porque a veces creo que hay conceptos de que municipalizar el transporte es ser dueño de todos los buses. Y no necesariamente es así. Yo creo que municipalizar el transporte es tener el control de todos los subsistemas de transporte, incluidos los buses particulares. Y esto se lo consigue a través de esta famosa caja común, que no es otra cosa que una administración y una gestión de los subsistemas de transporte. Para esto se utiliza también un software que se llama Sistema de Administración Global, que también está en la ordenanza 017, y de la mano de esta caja común está el sistema integrado de recaudo. ¿Qué es lo que pretende este sistema integrado de recaudo? Que las personas, los usuarios del servicio, tengan facilidades para poder pagar. No simplemente con efectivo, sino con una tarjeta de ciudad o con diferentes tarjetas de débito o crédito, o billeteras electrónicas, o códigos QR que sean leídos por estos validadores que están en cada una de las estaciones, puedan ingresar al sistema y todo lo recaudado vaya a esta caja común y que se distribuyan a través de los fideicomisos respectivos. Entonces, ¿de qué sirve el sistema integrado de recaudo? No solo para recolectar el dinero, sino también nos ayuda a determinar una gran cantidad de información, una big data, que nos va a permitir saber cuántos pasajeros son de adultos mayores, cuántos pasajeros son mujeres, de dónde a dónde van, en qué horarios se utilizan, cuál es la mayor cantidad de género que utiliza el servicio de transporte público. Y bueno, es en realidad una fuente de información, no solo un sistema para recaudar. Esto está establecido también por la ordenanza, está el medio de pago establecido en la ordenanza, y lo que se tiene que hacer es implementarlo. Dentro del concurso, para finalizar, dentro del concurso de rutas y frecuencias, en donde ya se entregaron unos paquetes al sector del norte principalmente, se les exige la implementación de sus propios sistemas de recaudo, y dependiendo de la fase de integración, que también está establecido en la ordenanza, pues se integra al sistema integrado de recaudo. No se lo puede hacer todo de una sola, eso también sería mentirle a la ciudadanía que todo se integra de manera inmediata. Tiene que ser un proceso gradual y progresivo que está determinado en fases, y estas fases están establecidas en la propia ordenanza. Guillermo, ¿y qué hace falta para su plena implementación? Volvemos a la división entre la fase técnica y la decisión política. Yo creo que lo que falta es justamente tener una visión de ciudad y no una visión de una administración cualquiera que está afuera. Pongamos el ejemplo del metro. El metro también creo que nació de una tarima política y no de un proyecto de ciudad como tal, empezando de que el Plan Maestro de Movilidad de Quito, que termina en el 2025, no considera el metro. Entonces eso nos da las claras una visión de que fue política y no técnica. De todas maneras, ya establecido el metro, se cometió a mi criterio un gran error. Se empezó a trabajar en el ámbito de infraestructura, pero se dejó de lado lo que es operación. ¿Qué es lo que le hace funcionar al metro?
Pongo aquí un ejemplo cortito. En Panamá, donde estuve viviendo de cerca la construcción del metro, 2010 se construyó el metro, pero al mismo momento que se estaba construyendo el metro, se estaba ya trabajando en la reestructuración de rutas y frecuencias, en el sistema integrado de transporte, en el sistema integrado de recaudo y en los sistemas de administración global que permiten administrar el sistema. En el mismo momento que se ponía el primer durmiente, se estaba trabajando en aquello. 2014 finalizó la construcción y el metro empezó a operar. Acá empezamos con la construcción, ya como bien lo ha dicho Alberto, cerca de 10 años, y recién hace 4 años atrás se empezó a trabajar en la reestructuración de rutas, en el sistema integrado de recaudo, en el sistema de administración global. Entonces, ahí hubo un desfase. ¿Qué nos toca hacer ahora? Que la nueva administración implemente lo que ya está establecido en las respectivas ordenanzas, tanto de recaudo como sistema integrado de transporte público. Pamela Mendieta, ¿cómo enfrentar este desafío de la búsqueda de estas soluciones integrales para la movilidad, incluso para bajar la siniestralidad, que ha sido uno de los problemas? Sí, Miguel, debemos reconocer que de las principales causas detrás de la siniestralidad está el exceso de velocidad, el conducir o moverse con algún tipo de elemento distractor, y en ese sentido también no respetar las señales de tránsito. Pero las ciudades, en la medida en la que están adecuadamente diseñadas para cualquier error humano, también facilitan el hecho de esta convivencia y que pueda realmente existir cada vez menos siniestralidad. Entonces, tiene que ver mucho con el diseño de la ciudad, que el diseño que pueda ir hacia como menciono, fortalecer la convivencia pacífica que realmente se pueda tener entre los diferentes actores de la vialidad. Pero en ese sentido, poco vamos a lograr si la ciudad se sigue despoblando, si seguimos creciendo expansivamente. No va a haber transporte público que sea sostenible para una ciudad que esté en demasiados puntos y descentralizado demasiado. Y que cada una de esas centralidades también sean muy pequeñas como para poder generar incluso esa misma sostenibilidad del transporte público. Entonces, en ese sentido, mientras más nosotros también logremos que esta visión de la movilidad sostenible, de la movilidad activa, de que existan más espacios donde los ciudadanos puedan ejercer su derecho al ocio también y al esparcimiento con espacio público, con vegetación y todo eso. Si la meseta de Quito lograse recuperar esa parte humana, mucha de la gente que hoy huye de la ciudad pensará en regresar y tener los servicios a la mano, que es lo que pasa cuando estamos viviendo más en la meseta central. Pero obtendrá también lo que busca cuando se va a algún espacio un poco más rural, ¿cierto? En la ciudad, que si bien es cierto ya se ha convertido mucho en una zona casi urbana, ¿no? Pero en ese sentido tenemos que volver a hacer la ciudad atractiva. Necesitamos realmente tener espacios. Y aquí realmente es súper interesante poder ver no solo la propuesta que existe por parte de Salvador Rueda para Quito, sino ver lo que ha logrado Barcelona con las implementaciones de las supermanzanas, y ya no solo supermanzanas, sino calles y avenidas enteras donde se ha priorizado el tema peatonal y el tema de la bicicleta, que incluso mejora la misma situación económica de los locales comerciales y toda esta dinámica que se empieza a dar de manera diferente en las ciudades. Entonces, necesitamos realmente poner un enfoque diferente en todo lo que es cómo pensar la ciudad. Y no dejar de lado la lógica de qué es lo que tú obtienes cuando piensas en una calle para la gente. Vas a tener gente, pero si seguimos pensando calles para los vehículos, vamos a tener vehículos. Y debemos realmente cambiar esto. Y no obviamente para distancias grandes, el transporte público es lo sostenible. Debemos realmente llegar a un pacto, llegar a un acuerdo, llegar a un consenso como sociedad que nos diga, este es el camino a seguir. Y poder realmente hacer esto, porque estas políticas de alguna manera se vuelven no políticamente correctas para los alcaldes cuando tienes una sociedad que no está exigiendo esto, no está pidiendo que estas cosas sean las que se hagan. Entonces necesitamos encontrar justamente algo, como bien dice Alberto también, algo que se puede evidenciar que está cambiando. El centro histórico de alguna manera tiene su
su mensaje ya con la peatonización que se ha dado, pero hay que garantizar la movilidad para personas con movilidad reducida, para la misma gente que vive ahí. Hay que pensar bien el tema de transporte ya puntual dentro del centro de Quito, ¿no? Pero esos son temas mucho más puntuales. Pero si ya vemos que de alguna manera el centro histórico de Quito se vuelve como en esta célula que puede ser fácilmente replicable a lo largo, que básicamente es la creación de las supermanzanas y estas zonas donde el espacio público se amplifica en una ciudad donde no existe. Buscamos eso, debemos buscar esto, que lleguemos a un equilibrio en la reestructuración de la ciudad a través de estas políticas y que la gente regrese a vivir en la meseta central de Quito. Quiero plantearles, frente a esta descripción que han hecho de la realidad de la movilidad, cómo ejercer estas soluciones para encontrar este equilibrio en la movilidad y en la sustentabilidad. Arquitecto Alberto Andino. Gracias. Sí, lo que es importantísimo recoger de lo que aquí hemos conversado es que el problema de movilidad no es ausente a un nuevo tipo de ciudad. El que pensemos en la integralidad del hábitat, los temas de la sustentabilidad ambiental, los mismos temas culturales, y es por eso que yo insisto tanto que la propuesta que se hace en términos de macromanzanas y un sistema de movilidad integral generan una serie de beneficios. Por ejemplo, se cuadruplica el espacio público, porque todas las vías internas, cuestión de ver un plano, se convierten en espacios de reunión. Se puede quintuplicar la mancha verde de la ciudad. Quito no tiene árboles, en cambio multiplicamos por 10 las vías que pueden tener árboles, que pueden tener espacios de reunión. Eso se traduce, por supuesto, con un trabajo con la comunidad. Este tipo de programas integrales no pueden hacerse, por bien diseñados que estén, sin la participación de los barrios, de las organizaciones, con un tema de remodelación, de mejoramiento de la vivienda, el no andar haciendo guetos para los pobres en las afueras de las ciudades, el tema propio de la misma sustentabilidad ambiental, hasta cuándo seguimos tratándole al agua como que fuera inagotable, no reciclamos nada, el manejo de todas las emisiones de CO2, la posibilidad de una suficiencia y generación y procesamiento de la basura, por ejemplo. Todo esto forma parte de un proceso integral, pero que hay que hacerlo. Ya basta de estudios, los estudios están hechos y el llamado que yo quiero hacer a las próximas autoridades, como bien decía Guillermo, es que partamos de lo que ya existe. Nunca va a estar perfecto a nivel de estudio, solo implementando. Miren Medellín, cuando se hicieron los programas de mejoramiento integral de barrios, Antonio Fajardo alcanzó a hacer 4 barrios, pero bien hechos, que van 20 años que los siguientes barrios siguen haciendo lo mismo. Si nosotros partimos haciendo, la exigencia que Quito demanda a las próximas autoridades es hacer en todos los planos la recuperación económica. Hay planes que han quedado de desarrollo de macrocentralidades, por ejemplo, alrededor del viejo aeropuerto. Hay un estudio hecho asimismo para generar 4 millones de nuevos metros cuadrados, donde el sector inmobiliario puede desarrollar toda su potencia, y no como ahora sucede, que algunas empresas grandes andan buscando terrenos donde puedan para hacer megaproyectos que a la final generan problemas en la ciudadanía. Entonces, de lo que se trata es que actuemos territorialmente, y ojalá ya no se repite esto que le ha hecho tanto daño a la ciudad, ese reparto político de cargos, ¿sí? Y poner a técnicos que trabajen en el mismo territorio. Hay temas de salud, de educación, seguridad. Todos los temas del hábitat se expresan en cada territorio independientemente de la escala. Si una Secretaría de Seguridad va a trabajar en todas las escalas de la ciudad y del distrito metropolitano, la Secretaría de Ambiente, la Secretaría, la de Desarrollo Económico, no se diga, el desarrollo económico en la ciudad de Quito está paralizada. El dar espacios de trabajo, generación de trabajo, eso traduce en seguridad, que es el gran problema actual.
Entonces, el llamado es a que habiendo planes integrales, tenemos un nuevo plan de uso y gestión de suelo, donde se generan recursos justamente para la ciudad, pero haciendo. Y haciendo, no con ese reparto que hizo tanto daño con Yunda, que se repartió políticamente las administraciones zonales, cada concejal tenía su feudo, así no se hace ciudad y Quito ya no da más. Requerimos una administración integrada que incorpore a la ciudadanía, que incorpore a las universidades, a los colegios profesionales en una sola gran tarea de recuperación de todo lo que hemos perdido en los últimos 20 años, que es terrible. Quito era de una de las ciudades más planificadas, mejor manejadas, siempre fue un orgullo. Hoy yo diría que estamos casi a la cola de todo el país. Guillermo Abad, ¿cómo impulsar esto de lo que hemos venido hablando durante tanto tiempo, esta movilidad sustentable que permite ir arreglando problemas, bajar la siniestralidad, como bien describía Pamela Mendieta, y buscar soluciones integrales? Mire, creo que es un tema de conceptos que hay que tenerlos súper claros y en eso, basado en lo que bien lo ha dicho Pamela, en el caso de Quito, Quito es una ciudad hecha para el automóvil. Y ahí es donde tenemos el gran problema de la ciudad. ¿Por qué? Porque confundimos movilidad con gestión de tránsito y esto va a depender de la política que la autoridad quiera tenerla. Gestión de tránsito es mover la mayor cantidad de vehículos independientemente del número de personas que lleven. Y en el caso de Quito tenemos en los vehículos particulares 1.2 personas por cada vehículo. Entonces, ahí tenemos un conflicto entre AMT y quizás la Secretaría de Movilidad, porque AMT lo que quiere es mover carros, ¿no? Y no se hace respetar una política de movilidad. Versus que movilidad es mover la mayor cantidad de personas en la menor cantidad de vehículos posibles. ¿Y eso cómo se da? A través del transporte público. En una misma área donde un vehículo particular está llevando 8 o 10 personas, en esa misma área de espacio físico, un bus está llevando 90 personas. Entonces, si es que potenciamos al sistema de transporte público, que no es lo mismo que decir potenciar a los gremios de transporte, sino al sistema de transporte público, lo que vamos es a fomentar el uso de ese servicio y dejar, como siempre se ha dicho, el vehículo en casa. En ese momento, como también bien lo ha dicho Pamela, el 21% de los ciudadanos en Quito usan transporte público, pero en transporte privado utilizan su vehículo particular, pero utilizan el 80% de la vía. Cuando damos esa transición del vehículo particular al transporte público, vamos a darnos cuenta que en Quito no se necesitan más vías, hay suficiente cantidad de vías. Lo que pasa es que tenemos un exceso de vehículos. Y ahí vamos a poder hacer un mejor uso del espacio público, generando más caminata con aceras adecuadas. Yo recuerdo, Pamela en eso siempre me insistía, de que las aceras no existen en Quito, o están mal hechas, o están mal utilizadas, o abusan de las aceras otros tipos de usuarios como los del transporte particular. Entonces creo que ese concepto es importante tenerlo para que se lo pueda implementar, que se necesita un compromiso de la ciudadanía, una implicación de la sociedad, como es en el caso de la seguridad vial. De igual manera se lo necesita acá. No puede ser posible que la presión del 21%, que tienen obviamente sus derechos, vulneren los derechos de ese 70 o 72% que va en transporte público. El transporte público debería ser más eficiente, más rápido que ir en transporte particular, pero resulta que en la actualidad la velocidad operacional del transporte público es de 8 kilómetros por hora. Imagínense ese 70%, 72% de la población que también genera recursos, que también produce, que también es de la parte comercial, tienen que gastar más tiempo de lo que deberían hacerlo, porque el servicio de transporte público está colapsado, no solo por el servicio como tal, sino porque tienes un carril exclusivo que está siendo usado por vehículos particulares. Tienes contraflujos que benefician al vehículo particular cuando deberían eliminárselos. Entonces creo que esa política tiene que tener clara: o quiero mover vehículos con poca gente, o quiero mover la mayor cantidad de personas en el menor cantidad de vehículos posibles. Pamela Mendieta, con estas consideraciones, ¿cómo lograr un compromiso entre todos, autoridades, ciudadanía, que permita, insisto, lograr un sistema de movilidad con soluciones integrales
que reduzca el nivel de accidentabilidad, de siniestros? Sí, yo quisiera recalcar que no existe solamente el plan de Salvador Rueda que se lo hizo en el 2015, sino que hace pocas semanas, de hecho, el municipio de Quito presentó el Plan Maestro de Movilidad Sostenible. Y aquí deberíamos estar justo alertas como ciudadanos a que, habiendo dos grandes propuestas importantes y de fondo para la ciudad, asegurarnos que realmente la nueva administración pueda analizar esas propuestas y no generar una nueva propuesta y hacer lo que Alberto mencionaba, ¿no? Empezar a realmente implementar y a ver los efectos positivos de esta baja de siniestralidad, el momento que empiezas realmente a cambiar la distribución de este espacio, a cambiar la infraestructura en la ciudad, a mejorar los espacios seguros para todos los actores. En ese momento vamos a poder ver realmente una baja de siniestralidad. Y realmente este tema debe ser tomado como una pandemia. La gente se muere a diario. Cada 4 horas alguien fallece en el Ecuador. Cada 4 horas. Y cada media hora alguien se queda con algún tipo de discapacidad por un siniestro de tránsito. Eso está pasando. Eso está pasando. Y pasa justamente porque las ciudades se han olvidado que son ocupadas por humanos. Y que realmente siempre va a haber un punto en el que nos vamos a encontrar. Entonces, sí debemos asegurarnos que podamos ya empezar a implementar muchos de estos temas. De hecho, hay muchas propuestas ciudadanas que se han dejado de lado en esta administración que esperamos que también, que en la próxima sí se puedan implementar. Esto sí es un tema complejo de presupuesto, pero se debe empezar a priorizar. Realmente priorizar los proyectos integrales que puedan empezar a mostrar ese impacto positivo para la seguridad vial en las ciudades. Y en ese sentido, ¿qué debiera hacerse para que esto con un cambio de administración se vuelva a cero, Pamela? Realmente pensar en las personas cuando estamos diseñando el espacio. Esa es la única verdadera posibilidad. Nosotros podemos ver cómo ciudades como París están transformándose. Hemos mencionado Barcelona, Madrid también, Berlín. Cercanos a nosotros buscábamos también algunos ejemplos como Medellín. Y hay infinidad de ciudades que realmente han logrado esto. Y hay una ciudad en particular en España que se llama Pontevedra, cuyo alcalde ha sido reelegido 4 veces. Está 20 años ahí y no existe ni un solo siniestro de tránsito porque en realidad la ciudad ha sido entregada a la gente. Está entregada a la gente y es una ciudad vibrante, llena de actividades y de comercio. Que si bien es cierto es pequeña, ¿no? Pero es una muestra que realmente podemos avanzar desde ese punto de vista y empezar a trabajar en todas las otras cosas que también tenemos como compromisos con el planeta como tal. O sea, bajar realmente también el tema de emisión de gases de efecto invernadero de una manera efectiva. Entonces, pensar en las ciudades como para la gente, realmente ese es el camino más certero para reducir la siniestralidad y además mejorar la calidad de vida para todos. Bien. Quiero agradecer el aporte y la participación en el programa Controversia en Escena para hablar de este tema que es fundamental para los ciudadanos, como es enfrentar y superar. Venimos hablando tanto tiempo de los problemas de movilidad, el tránsito, el transporte público, el desarrollo sostenible de ciudades como la capital Quito, la reducción de la siniestralidad, la búsqueda de soluciones integrales a los problemas en las vías y carreteras del país, en las ciudades al menos. Quiero agradecer al arquitecto Alberto Andino, experto y expresidente del Colegio de Arquitectos, Guillermo Abad, presidente de Justicia Vial, y Pamela Mendieta, directora de la Agencia Nacional de Tránsito. Muchas gracias. Siempre sus aportes debieran ser tomados en cuenta, dada la experiencia y las condiciones que tenemos, tanto en las ciudades cuanto en las vías y carreteras del país, a fin de reducir la siniestralidad y los accidentes. Muchas gracias a Pamela, a Guillermo, Alberto. Gracias, Miguel. Muy buen día. Muy buen día. Gracias a ustedes. Un abrazo. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Y les deseamos un feliz fin de semana. Muy buen día. Esto fue
Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.